Vamos a ampliar en el tema, en esta situación. Nos acompaña Fredo Arias, quien él es presidente del Instituto Kazla en Praga y miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia en la Universidad de Harvard. Fredo, buenas noches, gracias por tu compañía. Preguntarte tus primeras impresiones y eso que no hablamos incluso de cuando Navalny apostó por la alcaldía de Moscú y, bueno, tuvo un resultado electoral bastante interesante. Absolutamente, Gabriela, gracias por tenerme. Y no solo Navalny, o sea, también se lanzó otra persona a la alcaldía de Moscú, porque ese es el primer paso para retar el orden en el Kremlin. Se llama Ilya Yashin, y Yashin sigue en la prisión. O sea, Putin parece ser que tiene una especie de fetiche de meter a todo mundo que lo amenaza en prisión desde lanzarse para la alcaldía de Moscú, pero asesina a los que no puede contener con prisión. Es otro mártir en esa lucha, primero por atacar a la corrupción, pero también por la democracia de su país, y la lista no es corta. No es nada corta, Gabriela. Hay unos 20 de renombre mundial, o sea, unos 20 que han sido asesinados muy públicamente, aún con venenos que no tiene ninguna otra autoridad en Rusia y menos internacionalmente, el famoso Novichok, pero también el polonio con el que asesinaron al ex espía Litvinenko en Londres. Además, Skripal y su hija también por poco mueren por el Novichok, al fundador que puso en ridículo a Putin con varias protestas, el fundador de Pussy Riot, que se llama Piotr Verzilov, también en la misma clínica de Berlín que Navalny también le salvaron la vida, creo que se llama Caritas, una cosa así en Berlín. Entonces, pues sí, ya tenemos varios casos que fueron asesinados, pero muy públicamente y muy vilmente con agentes venenosos que no puede esconder el Estado. Es como que Putin quiere que el mundo sepa que fue él el que los asesinó. Hay otros que han sido asesinados a balazos y también muy públicamente, tipo Boris Nemtsov. La primera de todos fue Galina Starovoitova, que se había lanzado para presidente un par de años antes, fue en el 98. Putin todavía no era presidente, pero era el líder máximo del servicio de inteligencia, ahí lo puso Boris Yeltsin. Entonces, pues sí, es una larga lista, Gabriela. Esto ocurre a 28 días de las elecciones en Rusia. En ese contexto me interesa tu análisis. Navalny como principal figura política opositora en este contexto electoral, ¿qué esperas? Aún desde muy del norte, en la prisión penal, en la colonia penal donde él estaba sirviendo cerca del Ártico, o sea, en el Ártico básicamente, se llama Yamalo-Nenets. Eso es, lo mandaron allá en una especie de forma de humillación, sí, para alejarlo lo más posible de Moscú. Entonces, el hecho de que Putin simbólicamente manda a Siberia o al norte extremo a algunos sus prisioneros políticos, tipo Mikhail Khodorkovsky, tipo Nadia Talakanikova, etcétera, y ahora Navalny, es una forma más de humillación y de aislamiento, porque sus familias no los pueden visitar tan fácilmente. Entonces, en efecto, aún desde ahí, Gabriela, Navalny estaba ridiculizando a Vladimir Putin, mandando mensajes. Era algo increíble, no podían contenerlo aún tras las rejas. Entonces, como se acerca la elección presidencial el próximo mes, que todos los analistas piensan pues que Putin va a ganar porque ha eliminado a toda su oposición, entonces pues esto era pues una forma más de controlar no solo a la oposición, sino a su propia gente, porque Putin tiene miedo de que alguien en su círculo interno lo traicione. Háblame de este momento que no es el primero, como bien señalamos, cuando ha muerto, asesinado, envenenado en circunstancias sospechosas un opositor de Vladimir Putin. Hay esta sensación de que algo va a cambiar por la muerte de estos opositores y no sucede. En este caso, ¿quiénes toman el liderazgo de Navalny? ¿De qué manera? Y cuando hablamos de elecciones, pues sí hay que poner entre comillas la palabra elección, porque al final del día estamos hablando de un presidente que tiene opositores que terminan en circunstancias trágicas, o de plano el presidente Putin se precia de que ya no están más. Totalmente. Los que tienen más arrastre, por decirlo así, en el campo democrático, en Rusia, y los tres pues en exilio, obviamente,
que serían los que siguen después de Navalny. Navalny era por mucho el primus inter pares de los presidenciables del campo democrático. Podrían haber sorpresas de otros de la oposición democrática, pero el primer quiebre lo más probable es que venga desde el mismo círculo interno de Putin, ya sea de los duros o de los moderados. Pero si estamos hablando de la oposición democrática, hay tres. Uno es el ex multimillonario, el hombre en su época más rico de Rusia, que fue el fundador de la empresa esta petrolera llamada Yukos, que desmanteló Putin, se llama Mikhail Khodorkovsky. Y Mikhail Khodorkovsky ha estado organizando varias reuniones de la oposición en Berlín, en Tallinn, etcétera, para ver si hay unificación. Yo atendí un par de ellas en Vilnius, en la capital de Lituania. Hay otro que se llama Ilya Ponomaryov, y yo acabo de estar con él en Washington, por cierto. Ilya Ponomaryov vive principalmente en Kiev. Fue el único miembro del Duma que votó en contra de la anexación de Crimea hace casi 10 años. Entonces es algo interesante que después se tuvo que escapar a Kiev. Kiev, Ucrania, le dio su ciudadanía y lo protege, etcétera. Entonces él lidera un gobierno en exilio ruso democrático, con varios miembros muy interesantes. Y el tercero sería el ajedrecista famosísimo Garry Kasparov. Esos son los tres presidenciables si es que hay un quiebre democrático en Rusia. El sí es que es potente, es enorme, y ya lo tenemos en esa larga lista de personas fallecidas, opositores a Vladimir Putin. Te agradezco este análisis, Fredo. Buenas noches. Gracias, Gabriela.